Hola a todos, les agradezco si pueden suscribirse a mi canal General Arias Matos. Hoy les traigo una entrega que puede parecerle extraña y es algunas tesis que han estado bulliendo en mi mente hace ya alrededor de un año. Y es el hecho de que por qué Satanás, el diablo, la serpiente antigua, Lucifer o como se llame, es el gran desconocido como personaje que casi no aparece en el Antiguo Testamento. He sacado la conclusión de que para la ortodoxia judía, para el judaísmo, la noción de pecado es muy distinta a la noción que nos han construido con la ortodoxia de los apóstoles en el Evangelio de Jesucristo. Es muy diferente. Fíjense, Satanás aparece en el capítulo 3, cuando hay la tentación en el Génesis y se habla de serpiente antigua. Es decir, que desde ahí las referencias que nos dan nos mandan al final de la Biblia, desde el principio, que es el libro de Génesis, como saben, y entonces nos mandan al capítulo 12, verso 9 del libro de Apocalipsis. Entonces, Satanás aparece en ese principio cuando engaña al mundo, cuando engaña al primer hombre, primero engaña a la primera mujer, a Eva, según la narrativa del Pentateuco, y vuelve a aparecer, ¿ustedes saben cuándo? En el libro de Job, que es considerado uno de los libros más antiguos de la Biblia, probablemente contemporáneo del Pentateuco, que son los 5 libros cuya escritura ha sido atribuida a Moisés. Entonces, el diablo aparece ahí cuando Dios hace una cita colectiva a los hijos de Dios a lo largo del mundo. Y como Adán había caído en pecado, pues como representante del mundo, de la tierra, pues se presentó ante Dios nada menos que el mismísimo diablo. Entonces, esa es la primera tesis, son 7. El que no tenga mucha paciencia para ver algo, porque ahora cualquier vídeo le llaman largo, no entiendo. Entonces, ya vimos ese punto que yo nunca lo he visto tocar a nadie. Entonces, la segunda tesis es que en el dogma y la ortodoxia del judaísmo casi no aparece el pecado como tal. Yo hice un estudio, lo estoy terminando, y en los primeros 14 libros de la Biblia o más, solo aparece Satanás, como ya le dije, en Génesis, y muchos libros después aparece en Job. Pero el pecado tipificado penalmente, por decirlo en términos de derecho, prácticamente no aparece en la ortodoxia judía. ¿Cuáles son los pecados? Bueno, el pecado principal era violar el primer mandamiento, el de no tendrás dioses ajenos delante de mí. El casarse con mujeres de otros países, porque la sociedad judía es endogámica, se casan entre ellos. Y el tema de la adoración a los ídolos, por el cual el pueblo se descarriaba y recibía castigo. Entonces, el concepto de pecado que nos construyeron a nosotros 4.000 años después del judaísmo y más, no es el mismo en la fe judaica que en la fe protestante. Otra tesis. En la ortodoxia del judaísmo no existe bautismo, el bautismo no existe ahí, ni tampoco aparece, esto es importante, la promesa de un paraíso celestial a los que se arrepientan, a los no pecadores, a los perdonados. No aparece el paraíso celestial como volver al cielo, mejor dicho, como premio de la buena conducta. Eso no existe en el mundo judaico. Cuarta tesis. Son molestas estas tesis, son tesis incómodas. Dice, el judaísmo considera enemigos y los eliminaba y los elimina en matanzas genocidas a todos los no judíos. Todos los no judíos somos perrillos, somos perros, somos goyim, somos gentiles. Entonces, a todas esas tribus que ellos encontraron, después que salieron de Egipto en el Éxodo, que no adoraban al Dios Jehová, que es el Dios verdadero, ellos le prohibieron adorar a Jehová, entonces los mataban
por no adorar el Dios que ellos mismos le tenían prohibido y le tienen prohibido. Porque el judaísmo es una doctrina, es una religión que merece todo nuestro respeto. No estamos criticando ni nada por el estilo, ni exacerbando odios, sino que es una religión que es eminentemente racial. Por eso se llama judaísmo para los judíos. Si usted no es judío, no busque nada. Yo veo algunos pastores de sabroso predicando con una kipá puesta y con la bandera del Estado de Israel. Eso significa la ignorancia. ¿Por qué? Porque los judíos cumplieron lo que dice Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para ellos, los demás seres humanos somos animales, tal como dijo hace poco el ministro de Defensa de Israel, el general Galán. Entonces, ¿qué más? Otra tesis, la quinta, el infierno en el Antiguo Testamento como tal no aparece. Se hace mención de dos palabras que, si bien podrían ser tomadas en sustitución una de la otra como simbólicas, que son Hades y el Seol, que significa la morada de los muertos. Pero en cuanto a la finalidad que la ortodoxia católica y también protestante le ha dado al infierno como un lugar de tormento, se basan en ¿qué? En una parábola que solamente la dice el evangelista Lucas, el médico Lucas, el mismo autor del libro de Hechos de los Apóstoles, que es el único autor no judío de los 66 libros de la Biblia protestante. El único no judío es Lucas, y es el único que narra esa parábola del rico y Lázaro, que habría que ver si se la atribuye a Jesucristo la narración, donde habla de un lugar de tormento. Entonces, nada más ahí es que aparece ese problema que se llama infierno en una narración. Y hay también un escritor, el famoso Dante, que escribió El infierno, Dante Inferno, donde él narra muchísimas cosas, pero una base escatológica, doctrinal, hermenéutica, en torno al infierno, en la Biblia no aparece. Entonces, hay una sexta tesis, y que es hija de la anterior, y es que la idea de infierno solo aparece en Lucas, ya eso lo vimos, ¿verdad? Aunque también aparece como el lago de fuego para Satanás y sus ángeles en nada menos que en el Apocalipsis. Entonces, la tesis siguiente es esta. En la ortodoxia judía no aparece un juicio universal. O sea, esos juicios que aparecen en el Apocalipsis, que unos son parciales y hay un juicio universal, para la ortodoxia judía eso no existe ni aparece. No aparece en el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia, no aparece en ninguno de los profetas. Incluso me acuerdo ahora que Satanás vuelve a aparecer en la Biblia. Primero, dijimos ya, Génesis. Segundo, en el libro de Job. Y luego vuelve a aparecer, hablando del origen de Satanás, como Lucifer en Isaías 14. Ahí es que se dan detalles de cómo él cayó, cómo hubo una rebelión en los cielos y 1/3 de los ángeles se apartó de Dios y siguió a Lucifer. Y dice, y no fue hallado lugar para ellos y fueron lanzados. Y hay incluso un apóstol, creo que es Judas o Pedro, que dice que vio a Satanás caer del cielo como un ángel. Entonces, ahí tienen 7 tesis incómodas, pero yo les voy a dar una 8ª tesis ahora, y es la tesis de la no salvación para los no judíos. Como los judíos son los que recibieron, dice Pablo, la ley, las promesas, los pactos, los profetas y el Mesías y todo eso, porque todas las tendencias y doctrinas
y sectas de la religión protestante surgen del judaísmo, precisamente del judaísmo que lo niega, del judaísmo que negó a Jesucristo y no lo aceptó. Entonces, le tengo una pregunta tremendamente peligrosa al final y es la siguiente. ¿Cómo se explica si cuando Jesucristo completa su labor vicaria, su muerte redentora en la cruz y muere y dice consumado es, y Longino le mete la lanza y por ahí bota sangre y agua, viene un terremoto, se rasga el velo del templo de Jerusalén que había construido Herodes el Grande, que no era judío, sino idumeo, y que fue destruido en el año 70 de nuestra era por el sitio, cuando tomaron a Jerusalén, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano. Entonces, se destruyó, se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde podían entrar los sumos sacerdotes levitas una vez al año, pero amarrado, por si era eliminado ahí mismo por juicio divino, había que sacar el cuerpo arrastrándolo. Entonces, se rompió ese velo. Entonces, ¿cómo es posible que los judíos que no creyeron ni aceptaron a Jesucristo, que todavía lo consideran un hereje y lo presentan como el que vino a confundir el pueblo con sus doctrinas falsas, no reconocieron, al igual que los seguidores de Arrio, los arrianos, los apegados al arrianismo, la divinidad de Jesucristo? ¿Cómo es posible que con la ruptura del velo se haya detenido el culto sacrificial judío? ¿Cómo es posible? Si ellos no creyeron en Jesucristo y todavía siguen esperando un Mesías, ¿cómo es posible entonces que ellos hayan detenido el culto sacrificial, el culto al sacrificio judaico que se hacía 2 veces al día, una por la mañana y una por la tarde? Entonces, aquí viene la dura. Dejaron el culto judaico que tenían miles de años con él, ¿verdad? Pero tampoco aceptaron el evangelio de Jesucristo, con sus excepciones. Algunos judíos aceptaron a Jesucristo so pena de perder la vida. Entonces, si no siguieron con el culto judaico, ni tampoco aceptaron el evangelio de Jesucristo, entonces, ¿a quién es que adoran? ¿O cuál es su religión? Es un entramado y un paquete de costumbres, fruto y contenido en los 2 Talmud, en el Talmud de Babilonia y en el Talmud de Jerusalén. ¿Será ahí que ellos se entienden? ¿A quién están adorando los judíos? Entonces, otra pregunta dura para cerrar. Ya tenemos 13 minutos. Y es, como todo comienza con la narración y la narrativa de los judíos, y hay una caída en pecado que tiene ahora en 2023 aproximadamente 6.000 años, según estudiosos serios, y vino la caída en pecado, y de una vez Dios proveyó a Adán y a Eva, que eran judíos, supuestamente. Se dice que eran judíos. Esos sí eran judíos porque nacieron ahí entre el valle del Tigris y Éufrates, que está el río Quebar, el río Hidekel y el río Éufrates. Esos 3 ríos. Entonces, esos eran judíos, ahí fue que surgieron. Vamos a dejarlo ahí. Palestinos, judíos, ahí surgieron. Pero entonces, todos los otros no judíos, ¿qué provisión de salvación tuvieron si la religión judía, que con el sacrificio de los corderos y los machos cabríos y de las palomas y tórtolas y palominos eran para quitar el pecado, las otras naciones, todo el resto del mundo que no era judío, que no podía ni puede accesar al culto judaico, ¿cómo entonces se pudieron salvar y arrepentirse hasta la llegada de Jesucristo y el comienzo de la dispensación de la gracia hace 2000 y pico de años? ¿Cómo se pudieron salvar? Hay gente que yo le he hecho esa pregunta y se quedan de una pieza y me ha dicho, sí, pero Jesucristo
antes de ascender al cielo, descendió a predicarle a los espíritus encarcelados. Sí, pero si le hacemos caso a la narrativa judía, ellos no tenían una forma de salvación hasta que llegó la dispensación del Evangelio de Jesucristo. Este contenido no es que yo crea que tenga la razón absoluta, sino que me inquieta. Y lo que quiero es hacerlo público, en el público cristiano o no, para que investiguen y se pregunten. Y un puntito final que le voy a dejar ahora sí, es en torno al bautismo, que ya tocamos, creo que en la tercera tesis. El bautismo en el mundo judío, en la ortodoxia judía, no existe. Pero usted entra a leer, abre la Biblia para leer y comienza a leer a Mateo, que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas narran la parábola de Lázaro, el rico y Lázaro. Ninguno de nosotros tres, la única parte de la Biblia que aparece eso es ahí en Lucas 16, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cómo se explica que dice que Jesucristo se enteró o le informaron que Juan el Bautista estaba bautizando a creyentes de la nueva fe en el Jordán y que él se presentó allá, no porque haya pecado, sino para darnos ejemplo? Pero el bautismo surge como una doctrina troncal, porque hay quienes creen que el bautismo salva. Otros creen que el bautismo lo que hace es que solemniza y ejemplifica o representa el ser muerto al pecado, al ser sumergido en el agua, que es el verdadero bautismo, porque ese bautismo echando en agüita y un niño que no sabe de arrepentimiento ni de pecado, ni sabe nada de que bautizándolo. Ese niño no sabe nada. Entonces el verdadero bautismo es por sumersión, por inmersión, por zambullir la gente en el agua. Entonces, ¿cómo es posible que comience el bautismo sin haber ninguna explicación doctrinal, teológica, dogmática en torno a la figura del bautismo? No dice nada. Juan el Bautista no dice nada. Nadie explica nada. Fíjense que el caso, por ejemplo, de la institución de la Cena del Señor, que el apóstol Pablo de Tarso nos explica en Corintios o en Romanos, si mal no recuerdo. Ahí habla de la institución de la Cena del Señor, que tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, y asimismo con la copa. Y dice la simbología, pero del bautismo no dice nada a nivel de formación doctrinal, entiéndanme. No dice nada, simplemente se comienza a bautizar. Jesucristo da el ejemplo, va y se bautiza, y de ahí nosotros debemos seguir ese ejemplo. Pero no hay una explicación doctrinal, ni siquiera simbólica. O sí, simbólica la hay, pero no hay una explicación doctrinal. Bueno, al final les agradezco. Si le haya gustado o si no le gustó, denle like a este video y suscríbanse a mi canal General Arias Matos. Muchas gracias, salió casi de 19 minutos. Espero que tengan la paciencia suficiente para ver este corto video, porque para mí una cosa de 18 minutos es corta. Y más si tienen la profundidad de estos 6 o 7 temas que he tratado, temas de teología profundo que casi no se tocan. ¿Entienden? Entonces, muchísimas gracias y suscríbase. Y comparta este contenido para que llegue a más gente. Compártanlo en los grupos de personas evangélicas, católicas, cristianos en general, de cualquier denominación, de cualquier confesión. Muchas gracias.